Jorgelina, te escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a hablar con Alejandra Mena, quien es especialista en salud mental. Ella es psicóloga, acompañada también por Noelia García, quien es trabajadora social y es especialista también en salud mental. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están a todos? Un gusto. Una actividad realizándose acá en lo que es el Museo de la Fundación. Así es, hoy estamos en conjunto con lo que es la Municipalidad de Salteña. Nosotros formamos parte de un equipo interdisciplinario en salud mental, de la Dirección de Salud Mental, y hoy en conjunto con el museo y con la directora de los museos, Mariela Valenzuela, estamos haciendo una actividad que tiene que ver con el Día de los Museos Municipales, que es el 6 de octubre, así que conjuntamente con ellos estamos trabajando con todo lo que es la población infantil, en dar charlas respecto de lo que es la salud mental, empezar a como insertar esta pequeña semilla de cómo preservar la salud mental y así también lo que es el bullying en las escuelas. Así que hoy estamos teniendo una serie de grupos que van viniendo consecutivamente en donde estamos dando estas charlas. Ya comenzamos con el primer grupo, que es de la escuela 306, que le agradecemos muchísimo la participación. ¿Los chicos cómo reaccionan cuando les tocan el tema bullying, por ejemplo? Bueno, la verdad que superaron nuestras expectativas respecto del primer grupo, que fue una población de aproximadamente 60 niños. La verdad que fue muy activo, muy participativo, tienen mucho registro respecto de qué comprende la salud mental, mucho más que un adulto tal vez, sí, hablan de las cuestiones sociales, de las emociones, de las cuestiones físicas, que todo esto implica la salud mental. Y la participación, la verdad que nos sorprendió muchísimo, hablaron abiertamente, ¿sí?, de las diferentes situaciones de violencia y pudieron identificar un montón. Después hicimos una actividad que fue anónima, donde cada uno de los niños expresó si había sufrido o está sufriendo bullying, y lamentablemente las estadísticas nos dieron de que más del 70% de los niños sufre bullying en esta población, ya sea de tipo de agresión verbal o física, ¿sí? Y ellos pudieron expresar cuál es el bullying que sufren, burlas, golpes físicos, ¿sí?, muchas cuestiones de marcaciones sobre de los rasgos del cuerpo, ¿sí? La verdad que fue increíble cómo los niños pudieron expresar un montón de cuestiones que a veces en otros espacios se les dificulta. Claro, quieren identificar, digamos, las situaciones que se refieren al bullying. Así es, identificaron y además lo pudieron expresar anónimamente, y algunos hasta pudieron hacerlo de manera pública. Pudieron expresar todas estas situaciones e identificar, que eso es lo que me parece más importante, identificar las consecuencias, ya sea para la persona que sufre bullying como para el agresor, ¿sí? En donde pudieron identificar todas las cuestiones emocionales, hablaron de sensaciones de tristeza, angustia, aislamiento, ¿sí? Que por eso justamente trajimos con la licenciada en Trabajo Social, justamente, que es especialista, trajimos esta temática que, si bien pareciera repetitivo, hablar del bullying siempre es muy, como siempre es necesario como estar reiterando y estar viendo puntualmente en los niños, porque hay mucha conducta agresiva en los niños, tanto que sufren violencia como los que ejercen, ¿sí? Entonces era importante también trabajar, que es lo que por ahí la connotación que quisimos hacer, trabajar no solo en la víctima del bullying, sino identificar qué puede estar pasando con este niño que también está agresivo, cuáles pueden ser las causas, que pueden ser, como le explicábamos hoy, que puede tener que ver con conductas violentas aprendidas, no necesariamente que el chico sufra bullying, pero sí en la casa, el desempeño o lo que es las relaciones sociales con los otros, como decía, papá o mamá, puede que a los niños o a los hijos no los maltraten, no haya una cuestión de agresión, pero sí después aparece la cuestión violenta con los vecinos, la cuestión violenta con los animales, y los niños aprenden, sí, somos seres sociales, pero aprenden conductualmente a relacionar. Entonces pudieron ellos identificar todas estas cuestiones también del lado del agresor, y pudieron hablar esto, que a mí me sorprendió muchísimo, de que pudieron expresar que el agresor puede sentirse solo, que el agresor puede sentirse triste, es decir, la verdad que fue muy productiva la charla. Es importante hablar sobre bullying teniendo en cuenta que en los últimos casos son niños muy pequeños los que han tomado decisiones drásticas que han terminado con su vida. Es importantísimo el tema, y específicamente en el ámbito escolar. Sí, el bullying y lo que es las conductas autolíticas o autoestivas, que son estas conductas que la persona no solo ejerce agresión sobre otros, sino que agresiones a sí mismo. Son dos cuestiones muy sensibles a trabajar, muy sensibles a tener en cuenta, y también es importante que participaron muchas maestras, también acompañaron, que es importante también tener como el registro de poder identificar cuando aparecen ciertos signos que pueden indicar, ¿sí?, o una conducta
agresiva hacia sí mismo o hacia otros. ¿Sí? Ahora actualmente tenemos una tasa bastante alta en los niños y adolescentes sobre lo que es las conductas autolíticas, ideación suicida, intentos de suicidio, tentativas, ¿sí? Todo teniendo que ver con esto, con la imposibilidad o la dificultad de tramitar las cuestiones emocionales o psicológicas. Que como yo siempre explico, tramitar las emociones no es algo que la persona nace con esa posibilidad, sino que regular las emociones y tramitarlas de una manera saludable tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Entonces, es importante identificar, porque todos los niños, los adolescentes o los adultos están a tiempo de poder tramitar esto, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ver en todo esto las redes sociales muchas veces? Las redes sociales son un arma de doble filo, como siempre digo. Es decir, en las redes sociales uno puede encontrar un montón de recursos que tienen que ver como para preservar la salud, como un montón de recursos que tienen que ver como para contrarrestarla o agredir. Depende la utilización que se le dé y el acceso que tenga. Es decir, un niño depende del acceso que tenga y la supervisión que tenga a lo que va a acceder, ¿sí? El celular también es una cuestión que las familias o los adultos plantean mucho. En la pandemia nos sirvió muchísimo la cuestión de la tecnología para mantenernos en lazos sociales, permitió mantenernos en contacto, somos seres sociales y ayudó un montón. ¿Sí? Fue un recurso buenísimo, hasta los chicos pudieron sostener de alguna forma el colegio. El tema es que tenemos un 50% de cuestiones productivas y un 50% donde el niño, el adolescente o el adulto puede ingresar y acceder a información bastante violenta o bastante peligrosa, digamos, ¿sí? Todo va a tener que ver también con el estado emocional del niño, el acompañamiento que tiene, porque como yo siempre digo, hay una diferencia en el niño que hay que tener en cuenta, es entre lo que es acompañar a un niño o supervisarlo, ¿sí? El acompañar tiene que ver con explicar, escuchar, atender, prestar atención, ¿sí? Estar ahí, poner el cuerpo con el niño. Otra cuestión de supervisión es decir, bueno, sí, yo le corto el teléfono a las 10 de la noche, pero si después permanece solo, ¿sí? Y no se habla, no se trabaja con lo que pasa con el niño, bueno, está libre de poder acceder a un 50% positivo o 50% negativo de la red social. Es decir, yo no demonizo las redes sociales, pero sí me parece que hay que trabajar el previo. Cuando el niño ya accede a buscar, o el adolescente o el adulto a buscar una cuestión que puede ser autolesiva o puede ser dañina para sí o para otros, ya estamos en una sintomatología de algo que le está pasando. Entonces siempre hay que trabajar antes de que llegue, porque un niño o un adolescente buscaría algo, ¿no? ¿Cómo van a continuar las actividades? Bueno, hoy vamos a continuar hasta el mediodía con la población infantil. El día lunes nos encontramos con el Centro Integral de Salud Mental Comunitaria, la cual corresponde a lo que es el Ministerio de Salud Pública de la provincia, así que vamos a estar el lunes en lo que es la plazoleta frente a lo que es el Instituto Mantovani y la Juana Manso. Estará una plazoleta en la calle 25 y 34 y vamos a presentar una feria y las diferentes producciones que realizan en los talleres del Centro de Salud Mental los agentes que circulan en el lugar. Y a su vez también va a participar la municipalidad también, que le agradecemos un montón, va a participar en una lectura, un taller de lectura municipal, que eso se está dando también, y creo que iban a participar también los chicos de la Cuenca del Plata, de la Facultad de Psicología. Y el martes, que me parece importante también, ya vamos a dar una charla, lo que es en el museo del Ferrocarril. Ahí sí va a ser una charla para población adolescente y adulta mayor, que justamente vamos a estar hablando de esto, cómo acceder a la salud mental acá en la ciudad, cuáles son los recursos que hay, así como también lo que es la ansiedad, las emociones, cuando un consumo es problemático y trabajar todas estas cuestiones de las conductas autolesivas, que bueno, el consumo entraría dentro de esto. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Muy bien, Gustavo, hasta ya escuchábamos entonces a quien trabaja dentro de lo que es salud mental del Centro de la Ciolita, Alejandra Mena, especialista en salud mental del área de psicología, comentando estas actividades en relación a las que se llevaron adelante y que van a seguir continuando hasta el martes que viene. Sí, hay varios tips que uno lo puede encontrar a través de las redes sociales como para poder estar bien de salud mental. Por ejemplo, dormir las horas que corresponden, no estar mucho con las redes sociales, por ejemplo, también afectan mucho a la salud mental, lo que es teléfono, lo que comentaba Alejandra ahí, así que es como para seguir hablando también este tema de la salud mental, porque dicen, muchos ya se asustan, che, que está el área de salud mental y todos piensan que es lo peor. No, uno también debe ir, hacerse tratar, hacerse ver, hay especialistas para esto también. Sí, así es, Gustavo, y además, como remarcaba la licenciada,
este último periodo se ve que los casos de bullying aumentaron más en los menores. Antes siempre cuando veíamos bullying siempre lo relacionábamos en la adolescencia, en la etapa de secundario, sin embargo hoy ya es terreno que se quedó plantado en las escuelas primarias, así que también es un tema a tratar desde casa y que no siga perjudicando a los demás compañeros y estudiantes que recién están comenzando el nivel primario. Después ¿te acordás de bullying este chico que sufrió en la Politécnica Juan 23? Sí. Después te voy a contar algo. Hay un lado oscuro Bueno. ahí también que te lo voy a contar porque me parece que no es tan así como me está llegando información y que no es tan así como lo había comentado Suma. Obviamente que las agresiones no están bien, que no que la violencia no debe practicarse dentro de... Pero tengo información sobre este tema, así que no fue tan así como se está hablando, pero eso lo estoy preparando y lo voy a comentar un poco más adelante. Gracias, Jorgelina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.